Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos una vez más a la actualidad, a las últimas horas, y empezamos poniendo el foco en Israel, en las FDI, que dicen que aviones de combate están llevando a cabo actualmente una ola generalizada de ataques aéreos. Ahora en el Líbano dicen que pronto van a proporcionar más detalles sobre estos ataques que se están produciendo después de que se dispararan cohetes contra el norte de Israel, incluida una base militar en Safed, que habrían matado a una mujer israelí y habrían herido a otras 8 personas. Miramos un día más también al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, y en concreto al fiscal general del estado Virginia Occidental, Patrick Morrisey. Ha enviado una carta a la vicepresidenta de Estados Unidos, a Kamala Harris, instándola a declarar inhabilitado al presidente del país, a Joe Biden. La petición llega en el contexto de un profundo deterioro cognitivo del líder estadounidense que ha manifestado durante toda su presidencia. El funcionario exhortó a Kamala Harris a ejercer la facultad prevista en la cuarta sección de la 25ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos sobre la sucesión del presidente del país, que establece los procedimientos a seguir en caso de que el mandatario no pueda continuar en el cargo. Como razones para que se adopten estas medidas constitucionales tan drásticas, Patrick Morrisey cita numerosos fallos de memoria de Joe Biden y otras meteduras de pata frecuentes, como el de confundir a Canadá con China, que el presidente de Estados Unidos ha cometido a lo largo de su mandato. Miramos también a Rusia. Es que Estonia podría verse obligada a cerrar su frontera con Rusia, es lo que apuntan funcionarios nacionales. Este anuncio se debe supuestamente al aumento de las presiones migratorias, y la policía y los guardias fronterizos estonios afirman que en las últimas semanas Rusia ha dirigido deliberadamente a la frontera de Estonia grupos de extranjeros que carecen del derecho legal a entrar en la Unión Europea. Finlandia, como saben, cerró recientemente los 8 puntos de control a lo largo de su frontera con Rusia, al menos el 14 de abril, debido a la afluencia de solicitantes de asilo, muchos de los cuales intentaron ingresar a Finlandia sin documentación legal. El anuncio de Estonia se produce en medio de crecientes tensiones con Rusia después de que ayer el Kremlin colocara a Kaja Kallas, la primera ministra estonia, en una lista de personas buscadas. Volvemos a mirar a Rusia. Ojo a esta advertencia. Dicen que el peligro de que estalle una guerra nuclear accidental ha aumentado drásticamente en medio de preocupaciones sobre la salud y la agudeza mental de los líderes estadounidenses. Es lo que advierte un alto funcionario ruso. Unas declaraciones hechas por Mikhail Popov, subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, en una entrevista con el periódico ruso Izvestia, publicada este mismo miércoles. Popov dijo que los factores que han contribuido a este creciente riesgo de una guerra nuclear accidental incluyen la salud del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el deterioro de las capacidades cognitivas de Biden. Dice que sus problemas de salud podrían desencadenar un conflicto por accidente. Miramos también a Ucrania. Oleksandr Syrskyi, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que ha admitido que las tropas de Kiev han pasado en todo el frente a la defensiva, por lo que dice hay que mejorar la táctica y aumentar la producción propia de munición. Dice, la situación de ahora puede calificarse de difícil, el enemigo avanza en prácticamente todo el frente y nosotros hemos pasado de la ofensiva a la defensiva, es lo que decía Syrskyi en la segunda cadena de televisión pública alemana, ZDF, en vísperas de ser nombrado máximo jefe del ejército ucraniano. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Miramos a las noticias a las últimas horas y empezamos fijándonos en Israel, en las FDI, que dicen que aviones de combate están llevando a cabo actualmente una ola generalizada de ataques aéreos en el Líbano. Apuntan a que pronto van a proporcionar más detalles sobre estos ataques, unos ataques aéreos que se produjeron después de que se dispararan cohetes contra el norte de Israel, incluida una base militar en Safed, que habrían matado a una mujer israelí y habrían herido a otras 8 personas. En esta línea, el sitio de noticias Ynet informa de que el ejército está preparando una respuesta significativa al mortífero bombardeo de cohetes sobre Safed esta mañana, que describe como algo más que un simple ataque a la fuente del fuego. El parlamentario Yuli Edelstein, jefe del Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset, dice que Hezbollah será expulsado de la frontera de una forma u otra. Dice, o habrá una guerra total y Hezbollah será desplazado y esta asumirá la responsabilidad por los resultados en Beirut y el Líbano, o no les permitiremos elevar el listón y exigir una respuesta severa y serán desplazados lejos de la frontera. Es lo que apunta Edelstein según la radio del ejército israelí.
Por su parte, Sudáfrica vuelve a salir en defensa de los palestinos. Esta vez el país africano ha presentado una petición urgente al Tribunal Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, por los planes de Israel para una incursión terrestre en Rafah. Después de que en enero el tribunal no hiciera referencia específica a un alto el fuego en su fallo, la presidencia sudafricana no tira la toalla y le pide que considere si la decisión anunciada por Israel para extender sus operaciones militares en Rafah, que es el último refugio para los supervivientes en Gaza, requiere que el tribunal use sus poderes para evitar una mayor violación de los derechos palestinos en el enclave. Hablamos también del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha subrayado la coordinación de su gobierno con Estados Unidos y Qatar para lograr un alto el fuego en la franja de Gaza que permita la protección de los civiles que se encuentran en el enclave. Dice que las partes han confirmado la continuación de las consultas y la coordinación para lograr un alto el fuego, proteger a los civiles y llevar a cabo la solución de dos estados a fin de mejorar los esfuerzos para establecer la seguridad y la estabilidad en la región. Es lo que reza un comunicado del Servicio de Información Estatal egipcio. Al-Sisi ha protagonizado una cumbre en la que ha participado por parte estadounidense el jefe de la CIA y el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. También han estado presentes el jefe del Mossad y el jefe de la inteligencia de Egipto. Las autoridades egipcias han indicado que Al-Sisi ha discutido junto a Al Thani los esfuerzos conjuntos para alcanzar la tregua y protección de civiles en Gaza, mientras que ha enfatizado la necesidad de esfuerzos internacionales concertados para evitar que el conflicto se expanda en la región. También hay reacciones por parte del presidente del gobierno español. Pedro Sánchez ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que le pide que se revise de manera urgente si Israel está cumpliendo con su acuerdo de asociación con la Unión Europea, en especial en lo referido al respeto de los derechos humanos, y que si constata que no es así, proponga las medidas adecuadas. Miramos también al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha pedido este miércoles a Hamás que finalice rápidamente un acuerdo de intercambio de prisioneros con Israel para evitar más bajas a su pueblo palestino. Dice que la ocupación israelí está librando una guerra abierta en la franja de Gaza que provoca la muerte diaria de cientos de palestinos. Apunta, debemos asumir la responsabilidad de detener esta guerra integral contra el pueblo palestino. Por su parte, Naciones Unidas sigue elevando las advertencias sobre el drama humanitario que se cierne en torno al pueblo palestino. En las últimas horas se ha manifestado contra una invasión terrestre israelí de Rafah en la franja de Gaza. Asegura que una ofensiva podría conducir a una matanza en la región sur del enclave palestino, donde más de 1 millón de personas desplazados a la fuerza están refugiados. Israel ha señalado que quiere expulsar a los militantes de Hamás de sus escondites en Rafah y liberar a los rehenes israelíes allí retenidos, y que está haciendo planes para evacuar a los civiles palestinos atrapados. Miramos también al presidente turco, Tayyip Erdogan, ha realizado este miércoles su primera visita a Egipto desde 2012 para reunirse con el presidente Abdel Fattah al-Sisi, dando un gran paso hacia la reconstrucción de los lazos entre las potencias regionales. Erdogan ha dicho que las discusiones se centrarían en la ofensiva de Israel en Gaza. Los líderes, cuyas relaciones se deterioraron por el golpe militar de Egipto de 2013 y sus consecuencias para los hermanos musulmanes, celebrarán una conferencia de prensa. La visita pone fin a los esfuerzos diplomáticos de los últimos años para derretir las frías relaciones entre ambas naciones. El año pasado nombraron embajadores mutuamente y este mes Turquía dijo que proporcionaría a Egipto drones armados. Las relaciones entre Ankara y el Cairo se rompieron en 2013, después de que el entonces jefe del ejército egipcio Sisi liderara el derrocamiento de Mohamed Mursi de la Hermandad, un aliado de Turquía. Miramos también a Estados Unidos, nuevos ataques a bases militares estadounidenses, nuevos ataques en Siria, en concreto la base militar de Estados Unidos situada cerca del yacimiento de petróleo Al-Omar, en la provincia siria de Deir ez-Zor, ha sufrido 3 ataques con cohetes dentro de una hora, es lo que apuntan fuentes locales, según recoge Reuters. Dicen que en menos de una hora la base estadounidense fue atacada 3 veces. Primero se dispararon contra ella 2 misiles y luego otros 3. Las defensas antiaéreas estadounidenses no pudieron interceptarlos. Durante el tercer ataque, más de 10 misiles fueron disparados que cayeron en el territorio de la base, provocando un incendio. La fuente consultada además detalló que los militares de Estados Unidos respondieron al ataque bombardeando las posiciones de los atacantes y precisó que helicópteros de combate estadounidenses patrullan la zona después de lo ocurrido. Miramos también a Irán. El principal gasoducto de Irán ha sido objetivo de un ataque, es lo que dice el ministro del Petróleo. 2 explosiones a lo largo de la principal red de gasoductos sur-norte de Irán fueron causadas por actos terroristas
de sabotaje, es lo que dice este miércoles el ministro de Petróleo de la República Islámica, Javad Ouhi. Dice que este acto terrorista de sabotaje se produjo a la 1 de la madrugada del miércoles en la red de gasoductos nacionales en 2 regiones del país. Además, apunta que anticipan estos actos de sabotaje en torno al aniversario de la revolución iraní y que están cambiando rápidamente la configuración de la red de transmisión para contrarrestar el objetivo del enemigo de provocar cortes de gas en las principales provincias. En la misma línea hablan las autoridades iraníes que han atribuido a un acto de sabotaje y terrorismo las explosiones registradas en la madrugada del miércoles en 2 de los principales gasoductos que atraviesan el país, en medio de las fuertes tensiones en Oriente Medio a causa de la guerra en Gaza. El jefe de operaciones de la Compañía Nacional de Gas de Irán, Shahid Akli, ha descrito las explosiones como un acto de sabotaje y terrorismo, según informa Press Televisión. Miramos también a Corea del Norte, que disparó múltiples misiles de crucero al mar este miércoles, es lo que apunta el ejército de Seúl en un comunicado, lo que marca la última de una serie de pruebas de armas realizadas bajo el líder Kim Jong-un este año. Corea del Sur dice que su ejército detectó varios misiles de crucero desconocidos sobre las aguas al noreste de Gonsan, alrededor de las 9, y las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a cabo un análisis detallado, es lo que apunta el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado. Además, dicen que el ejército de Corea del Sur estaba reforzando la vigilancia y observando de cerca cualquier señal y actividad adicional de Corea del Norte. Esta ha sido la 5ª prueba de este tipo de armas desde enero, según dice el ejército. Por su parte, la Unión Europea ha propuesto sanciones a Corea del Norte por proporcionar a Rusia misiles utilizados contra Ucrania, según documentos a los que habría tenido acceso Bloomberg. El bloque ha propuesto incluir al ministro de Defensa de Corea del Norte y a la Oficina General de Misiles, el organismo gubernamental que supervisa el programa de misiles balísticos de la nación. Las Fuerzas Armadas rusas han utilizado, dicen, misiles balísticos diseñados, desarrollados y producidos por Corea del Norte contra Ucrania, es lo que apunta este documento. Corea del Norte, dicen, también habría proporcionado a Rusia cientos de miles de cartuchos de munición de artillería. Gracias a ese apoyo, así como la capacidad de Moscú para obtener piezas restringidas a través de terceros países, Rusia ha podido aumentar su producción de municiones mucho más allá de lo que Ucrania obtiene de sus aliados. Ya más, miramos también a España, que vive este miércoles una nueva jornada de protestas de agricultores, una jornada marcada por el elevado número de ciudades donde se esperan manifestaciones. Asaja, COAG y UPA, las agrupaciones agrarias principales, han anunciado movilizaciones en una docena de puntos entre ciudades y centros logísticos. Pasadas las 10 de la mañana, las protestas tienen particular relevancia en Andalucía. Con y sin tractores, los agricultores han tomado posiciones y cortado ya algunas de las principales carreteras de acceso a Sevilla, como la A66, la A49, la A92, la AP4 y la A4, que también ha sido bloqueada en Jaén a la altura de Guarromán. Se mantiene asimismo el corte de la AP7 en Girona, cerca de la frontera con Francia, y hay bloqueos en varias carreteras en la provincia de Badajoz. También han logrado bloquear el acceso al puerto de Motril, pero se ha levantado ya el del puerto de Tarragona, iniciado el martes. La protesta, eso sí, ha pinchado en Mercamadrid, el mayor centro logístico de España y uno de los a priori puntos fuertes de la jornada de protestas. Dicen los escasos congregados que la delegación del gobierno les denegó el permiso. Hay convocatorias también en Burgos, en Cuenca, Guadalajara, Málaga, Valencia, Santiago de Compostela, Toledo o Valladolid. Miramos también a Joe Biden. Sigue respondiendo en este caso a Donald Trump, a las palabras aludiendo a que dejaría que Rusia hiciera lo que le diese la gana con aliados de la OTAN. Pues hay respuesta por parte de Biden. Dice: por el amor de Dios, es una idiotez, es vergonzoso, es peligroso, es antiamericano. Dice Biden: cuando Estados Unidos adquiere un compromiso, lo cumple, y la OTAN es un compromiso sagrado. Para Donald Trump es una carga, es lo que decía Biden desde la Casa Blanca, declaraciones que se suman a la de la práctica totalidad de los líderes de los países que constituyen la OTAN, que han reaccionado con indignación ante las palabras de Trump. Miramos también precisamente a Biden, miramos a razones para que se adopten medidas constitucionales drásticas. Patrick Morris está citando numerosos fallos de memoria de Joe Biden y otras meteduras de pata. Está instando a Kamala Harris, la actual vicepresidenta, a que pida a que inhabilite a Joe Biden, al presidente estadounidense. Habla, como contábamos, de meteduras de pata frecuentes, como por ejemplo confundir a Canadá con China, que el presidente de Estados Unidos ha ido cometiendo a lo largo de su mandato. El fiscal de Virginia está instando a Kamala Harris a inhabilitar a Biden por un profundo deterioro cognitivo.
Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, hacemos una breve pausa, 2 minutos, y volvemos, seguimos con toda la información en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita en cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, a la actualidad que pasa por Alemania. Hay ya reacciones por parte de Alemania, en este caso a las palabras de Donald Trump, y es que ha cumplido el objetivo de la alianza de la OTAN de gastar el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa por primera vez desde 1992, es lo que ha informado este miércoles la agencia de noticias DPA, mientras el gasto aumentaba después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. El gobierno alemán va a destinar este año el equivalente a 73.000 millones de dólares para gastos de defensa, según informa DPA. Se trata de una cifra récord para Alemania en términos absolutos y representaría el 2,01% del PIB. Por su parte, la OTAN está lista para anunciar que la mayoría de sus miembros estarían en camino de alcanzar el objetivo de gasto en defensa de la alianza mientras se prepara para más agresiones rusas y también para la posible victoria de Donald Trump en las presidenciales. Según fuentes de Financial Times, la OTAN va a comunicar a lo largo del día de hoy que 18 de sus 31 miembros cumplirán el objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa este año, y es probable que esa cifra aumente a medida que se ajusten los presupuestos. La alianza espera que 2/3 de sus miembros cumplan este año con esos compromisos. El gasto de la OTAN aumentó notablemente después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero el mandato de Trump en 2017 también trajo un repunte significativo cuando el presidente de Estados Unidos arengó a sus aliados europeos por no gastar lo suficiente. En 2016 solo 5 países cumplieron con esta meta. Hoy Polonia gasta el 3,9% del PIB en defensa, por delante del propio Estados Unidos con el 3,5%. Otros países como España van a la zaga gastando poco más del 1%. Miramos precisamente al secretario general de la OTAN. Ha destacado este miércoles ante la prensa las grandes pérdidas sufridas por la Marina rusa en el Mar Negro. Se ha referido a esto como un gran éxito para las fuerzas ucranianas. Dice que los ucranianos pudieron infligir grandes pérdidas a la Marina rusa en el Mar Negro, sin comentar específicamente sobre el buque de guerra ruso Kaesar Kunikov, que Kiev afirmó haber destruido este miércoles. También ha respondido a las palabras de Donald Trump y dijo esto. Escuchamos. The purpose of NATO is to prevent war, is to preserve peace, is to prevent an attack on NATO allies. And we have done so successfully for decades because our deterrence is credible. So any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increasing the risks
And therefore, it is so important that we, both in actions but also in words, communicate clearly that we stand by NATO's commitment to protect and defend all allies. Mientras tanto, la ayuda a Ucrania en Estados Unidos sigue en duda. Joe Biden advirtió este martes a los congresistas republicanos de la Cámara de Representantes que la historia sería testigo si torpedean la ayuda a Ucrania, aprobada por el Senado, pero su líder replicó diciendo que ni siquiera habrá votación. Dice Biden, la historia será testigo, repitiendo la frase hasta 5 veces. Dice, apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin, oponerse a él es hacerle el juego a Putin, es lo que añadía el demócrata, que también arremetió contra su predecesor Donald Trump después de que el expresidente alentara a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN que incumplen sus compromisos financieros. Miramos ahora a Rusia. El Kremlin, que ha negado los informes de que el presidente ruso Vladimir Putin propusiera a Estados Unidos un alto el fuego en Ucrania a través de intermediarios. Esto es lo que apuntaba la agencia Reuters. Decía que Vladimir Putin envió señales a Washington en 2023, incluso a través de los socios árabes de Moscú en Medio Oriente, de que estaba listo para considerar un alto el fuego en Ucrania. Le han preguntado sobre esto a Dmitry Peskov, al portavoz del Kremlin, que ha dicho que no era cierto, que Putin no había propuesto ningún alto el fuego a Estados Unidos el año pasado. Miramos también al Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, que convocó al encargado de negocios de Rusia debido a la decisión del Ministerio del Interior de Rusia de incluir a la primera ministra Kaja Kallas en la lista de personas buscadas. Se pidió al diplomático una explicación por escrito de lo sucedido. Por la mañana, el encargado de negocios de Rusia fue citado ante los Ministerios de Asuntos Exteriores de Letonia y Lituania. En esta línea, Estonia está advirtiendo, dice que podría verse obligada a cerrar su frontera con Rusia, es lo que apuntan funcionarios nacionales. Este anuncio se debe, supuestamente, al aumento de las presiones migratorias y la policía y los guardias fronterizos estonios afirman que en las últimas semanas Rusia ha dirigido deliberadamente a la frontera de Estonia grupos de extranjeros que carecen del derecho legal a entrar en la Unión Europea. Como saben, Finlandia cerró recientemente los 8 puntos de control a lo largo de su frontera con Rusia hasta al menos el 14 de abril debido a una afluencia de solicitantes de asilo, muchos de los cuales intentaron ingresar a Finlandia sin documentación legal. El anuncio de Estonia además se produce en medio de crecientes tensiones con Rusia después de que ayer el Kremlin colocara a Kaja Kallas, la primera ministra estonia, en una lista de personas buscadas. En la misma línea, las autoridades de Letonia y Lituania han protestado este miércoles ante el gobierno ruso, un día después de que Moscú pusiera en busca y captura a varios altos cargos y políticos de los países bálticos. El ministro de Exteriores de Letonia, Krišjānis Kariņš, ha convocado al encargado de negocios ruso en el país, a Oleg Sikov, después de que el gobierno ruso emitiera una orden de detención contra el ministro de Finanzas, Arvis Aseradens, y varios altos cargos del país. En un comunicado dicen que el ministerio cita al encargado de negocios de la embajada por una lista de funcionarios letones contra quienes Rusia ha iniciado procedimientos por motivos políticos, es lo que aseveraba el propio Kariņš en un comunicado. Miramos a una advertencia por parte de Rusia. Ojo, esto dice que el peligro de que estalle una guerra nuclear accidental ha aumentado drásticamente en medio de preocupaciones sobre la salud y la agudeza mental de los líderes estadounidenses. Es lo que ha advertido hoy un alto funcionario ruso. Declaraciones hechas por Mikhail Popov, subsecretario de Consejo de Seguridad de Rusia, en una entrevista con el periódico ruso Izvestia, publicada este miércoles. Popov dijo que los factores que han contribuido a este creciente riesgo de una guerra nuclear accidental incluyen a la salud del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y el deterioro de las capacidades cognitivas de Joe Biden. Dice que sus problemas de salud podrían desencadenar un conflicto por accidente. Miramos ahora al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que promulgó este miércoles una ley de enmiendas al Código Penal que contempla la confiscación de bienes de aquellos que cometan crímenes contra la seguridad nacional, incluida la difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso. En virtud de la innovación legislativa que entrará en vigor dentro de 10 días, se requisará el dinero, los valores y las propiedades empleadas para financiar actividades que atenten contra la seguridad de la Federación Rusa. También se castigará la propagación de información falsa sobre el ejército, los llamamientos, acciones extremistas y contra la integridad territorial de Rusia, así como acciones públicas que busquen desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Miramos a los sistemas de defensa antiaérea rusos que derribaron anoche 9 drones de ala fija ucranianos, 6 de ellos sobre las aguas del Mar Negro, es lo que informa este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia,
en su canal de Telegram. Según el comunicado castrense, 2 drones fueron interceptados en la región de Belgorod y uno en la de Briansk, ambas fronterizas con Ucrania, mientras que los 6 restantes fueron abatidos sobre el Mar Negro. Los ataques del ejército ucraniano con drones o misiles, incluso balísticos, contra la retaguardia rusa, particularmente contra las regiones fronterizas rusas y la península de Crimea, se han tornado habituales durante el último año. Miramos de nuevo a Rusia, que suspende las contribuciones anuales al Consejo Ártico hasta que la plataforma reanude el trabajo con la participación de todos los países miembros. Es lo que informa el Ministerio de Exteriores ruso. Dice que ha suspendido el pago de cuotas anuales al presupuesto del Consejo Ártico hasta la reanudación del trabajo práctico en este formato con la participación de todos los países miembros, incluida la realización de proyectos conjuntos. La Cancillería ha especificado que se trata de la labor relacionada con conservar el ecosistema frágil del Ártico, realizar estudios árticos, incluidas las expediciones marítimas científicas, desarrollar los lazos humanitarios, elevar el nivel de vida y bienestar de la población del extremo norte, incluidos los pueblos indígenas. Sin embargo, Rusia, según el Ministerio, actualmente no está estudiando la opción de abandonar el Consejo Ártico. Sin embargo, ha continuado: si el organismo se convierte en una institución hostil a Rusia, el país podría reconsiderar su postura. Miramos también a Ucrania. Oleksandr Syrskyi, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha admitido que las tropas de Kiev han pasado en todo el frente a la defensiva, por lo que dice que mejorar la táctica y aumentar la producción propia de munición. Dice Syrskyi que la situación de ahora puede calificarse de difícil. El enemigo avanza en prácticamente todo el frente y nosotros hemos pasado de la ofensiva a la defensiva, es lo que ha dicho Syrskyi a la segunda cadena de la televisión pública alemana ZDF, en vísperas de ser nombrado máximo jefe del ejército ucraniano. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron hoy la destrucción en el Mar Negro de un buque de asalto anfibio del ejército ruso que navegaba cerca de la costa de la península de Crimea. Dicen que las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con las unidades de la inteligencia militar, habrían destruido el gran buque de asalto anfibio de los ocupantes, Caesar Kunikov, es lo que se lee en la nota publicada por el Estado Mayor ucraniano en sus propias redes sociales. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes un día más de los BRICS, ojo, de una posible participación, una posible entrada de México en este año. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Este show es el más importante de los que se celebran. Se hace aquí, se hace en Las Vegas. Muchos de los productos que los concesionarios necesitan están aquí en esta convención estos 3 días. Sí que lo que estamos viendo de la evolución tecnológica, digital, la inteligencia artificial, está haciendo que esto cambie. Y esto va a cambiar. La inteligencia artificial al final lo que te tiene que traer es mayor contacto con el cliente, mayor facilidad con el cliente, aumentar tus ventas, digitalizar tus procesos y aumentar tu productividad. Al final lo que has dicho, hay un producto y hay un cliente final y entre medio están los concesionarios. Todo este flujo, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos es lo que marca la diferencia. Yo creo que el recorrido que han hecho nuestros concesionarios como grandísimos grupos de concesionarios, grandes empresas, son muy profesionales. Son mercados muy distintos, o sea, donde el producto que se vende es distinto, la forma de vender es distinta. Y al final pues pasa lo que pasa en España. Hemos dejado de vender coches. Es que no estamos en el 2024 y tampoco vamos a llegar al 1 millón de vehículos. Vamos en buena tendencia, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos están todavía a años luz nuestro, ¿no? Nosotros somos una marca que está muy comprometida con la descarbonización y también con el medio ambiente, con la sostenibilidad, ¿no?
8 de la mañana, ¡pum, pum, pum, pum! El mercado. Que lo primero que te van a decir es, o sea, ¿por qué te quejas, no? Si eso es para pillar a los malos. Ya llegó, no es la patrulla canina, es Powell, que llega al mercado ya para hacerle esto. SP500 hacia arriba. Vamos a hablarles también de lo que ha pasado últimamente en varias plataformas bancarias en Europa. El dato de inflación es un desastre absoluto. Ese concepto también de repensar el capitalismo, un capitalismo que evidentemente no existe, es un capitalismo del Estado, una plutocracia. Toda Europa recortando una media de 0,70%, el IBEX 35 va algo más. ¿Qué hay detrás? Esto. Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Seguimos mirando más noticias y hablamos ahora de Irak. Esto es increíble, esto es increíble. Oriente Medio es un foco de atención. Vamos a ver hasta qué punto Christine Lagarde ve ya la estanflación en la economía europea. Es decir, la avaricia, las ganas, la alegría. Porque... Un dilema con su calavera de Hamlet en la Moncloa, ¿no? La guerra que os está librando es la guerra económica. Cambiamos rápidamente de asunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Bitcoin is a hedge against both inflation and deflation. The world faces unprecedented challenges. Y no es un error, es real. Y decías, Orwell, come here. Orwell, 1984, ¿para qué voy a leerlo? Si lo estamos viviendo. ¿Y ahora qué? ¿Pensabais que estaba todo? Venid. Esta es la nueva casa de los negocios. Mirad, mirad. Ya de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas. Nos enfocamos ahora en Estados Unidos. Última hora que nos acaba de llegar de la agencia Reuters. Estados Unidos ha dicho que sus fuerzas han lanzado un ataque con misiles en la parte de Yemen controlada por los hutíes. En concreto, el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, ha dicho que sus fuerzas han lanzado este martes un ataque contra un misil de crucero que estaba a punto de ser disparado contra barcos en el Mar Rojo desde un área de Yemen controlada por los hutíes respaldados por Irán. Siguen los ataques, siguen las tensiones en Oriente Medio, nuevos ataques por parte de Estados Unidos a los hutíes en una escala de tensiones que parece que no tiene fin. Pendientes de esto, miramos ahora a los BRICS, a una de las naciones más especuladas, a punto de unirse a los BRICS y que podría abandonar el dólar en este año, en este 2024, es México. La nación ha estado trabajando para fortalecer los vínculos con su homólogo norteamericano, con Estados Unidos, por lo que muchos dudaban de que el salto repentino a los BRICS estuviera en el futuro en la agenda de México. Durante mucho tiempo se rumoreó que México tenía interés en unirse a los BRICS el año pasado. Sin embargo, antes de la cumbre de agosto de la alianza, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó firmemente que México no participaría. Desde esa declaración, México no parece haber cambiado de opinión sobre esta alianza, pero por ahora es poco probable que México se una a los BRICS en 2024, mientras el presidente Obrador al menos está a cargo. Sin embargo, las elecciones generales mexicanas están programadas para el verano de 2024, por lo tanto, nuevos candidatos podrían tener opiniones diferentes sobre los BRICS que podrían ser un factor crucial para los votantes. Por lo tanto, no se puede descartar que en el futuro México participe en los BRICS, especialmente a medida que el bloque siga ganando impulso. Miramos también a El Salvador. Al presidente salvadoreño Nayib Bukele ha respondido en la red social X a una publicación de la cuenta creepy.org que señalaba la alta tasa de encarcelamiento en el país centroamericano. La imagen compartida mostraba pandilleros en una cárcel con el mensaje "Una prisión en El Salvador", un país que alguna vez fue conocido por tener la tasa de asesinatos más alta del mundo, ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alto del mundo. Bukele reaccionó a este post escribiendo en la misma red social. Decía Bukele: vale, veamos, la tasa de homicidios más alta del mundo es igual a la mayor cantidad de asesinos en la calle del mundo. A continuación planteó una posible solución al problema. Decía: mételos a todos en la cárcel para que no
pueda matar más. Además, destacó el resultado de esta estrategia al afirmar la tasa de encarcelamiento más alta del país del mundo es igual al país más seguro del hemisferio occidental. No es una ciencia espacial. Miramos ahora al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha reunido este martes con el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, para hablar sobre la situación respecto a Venezuela y la disputa respecto al Esequibo, territorio guyanés que Caracas reclama como propio y que además coincide con la presidencia de Guyana del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, también han tratado la cuestión de Haití, que registró en enero su mes más violento en más de 2 años, con más de 806 víctimas civiles, entre muertos, heridos y secuestrados, fruto de una inestabilidad social y política que ha derivado en los últimos días en violentas protestas contra el gobierno de Ariel Henry. Por último, han intercambiado opiniones respecto a la reunión celebrada este martes en el Consejo de Seguridad sobre el impacto del cambio climático y seguridad alimentaria, donde Guterres ha expresado que la crisis alimenticia está creando un infierno de hambre y angustia para la mayoría de las personas pobres del mundo. Miramos ahora a Senegal, que se encuentra inmerso en una crisis política marcada por el aplazamiento de las elecciones previstas para el 25 de febrero, también por las acusaciones de la oposición de un golpe de Estado institucional. Las protestas han tomado las calles en muchos puntos del país, dentro y fuera del continente africano. Cada vez más países e instituciones siguen con preocupación la situación que atraviesa Senegal, a la vez que piden que se vuelva a fijar lo antes posible una fecha para que los senegaleses acudan a las urnas. Este mismo martes estaba prevista una gran manifestación en la capital, en Dakar, pero el gobierno la ha prohibido por el riesgo de perturbar gravemente la circulación. Miramos ahora la economía. Después de que en el cuarto trimestre la economía se estancase tras la contracción del 0,1% de los 3 meses anteriores, en comparación con el cuarto trimestre de 2022, el PIB de la zona euro creció un 0,1%, una décima entre las grandes economías de la eurozona. El mayor crecimiento económico en 2023 tuvo lugar en España, con un avance del 2,5%. También destacó en el cuarto trimestre con una expansión del 0,6%. El crecimiento en el conjunto de 2023 fue del 0,5% en la zona euro y la Unión Europea. En esta línea seguimos hablando de una recesión que incluye más que dos datos negativos.